Vecinos del barrio Huiñapu, hoy les he reunido para organizarnos y reclamar a la municipalidad para que construyan veredas para caminar en épocas de lluvia. El barro es demasiado. ¿Qué dicen, vecinos? Sí, señor presidente, vamos a reclamar todos. Primero, iremos la directiva y conversaremos con el alcalde para ver qué nos dice. Y luego ya iremos a reclamar todos. ¿Qué dicen, compañeros? Sí, está bien. Primero la directiva. Señor alcalde, somos de la directiva del barrio Huiñapu. Venimos a reclamar que nos hagan las veredas. Es un derecho que hace tiempo estamos pidiendo. Señores de la Junta Directiva de Huiñapu, efectivamente, justo yo quería hablar con ustedes para darles a conocer que de los 100 socios, solo 3 pagaron su impuesto predial y solo 5 del servicio de agua. De limpieza nadie, y muchos deben desde hace más de 10 años. Con lo que ustedes regularicen sus pagos, podríamos estimar cuánto nos costará la obra. Como saben, los recursos directamente recaudados ayudan mucho para cumplir nuestros pedidos. Y no se olviden que también es un deber que tienen que cumplir como buenos ciudadanos. En eso quedamos. No olvides que el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Te lo recuerda Radio Surfuy, la voz de todos. Te sigue y te acompaña. Surfuy, la voz de todos. Nuestro planeta, nuestra Pachamama, es nuestra casa. Por ello, todos estamos llamados a cuidar del lugar donde vivimos. Pachamamanchis, un programa donde recibiremos información, consejos ambientales, invitados y música. Bienvenidos a Pachamamanchis. Manta kaypiña wayrikuna panaykuna noqayku tarikamushayku kay wayra wasinchispi surfuy llapanchis remaining noqa sutimi César Loaiza hinapis kaypiña tarikamushan pananchis kasian Elia Anca Quiroz paywan riki kunan p'unchay parlarisunchis kay kasian riki kilkanchis sutichasqa Pachamamanchis pikuna ñawpaqman aparinku kay kilkata kasian riki wayaqinchiskuna kay gerencia de medio ambiente de Minera Las Bambas ladumanta paykuna riki ñawpaqman q'imirinku kay programa nesqatariki y no kayku kay wayrawasimanta pacha surfu llapanchis remaining hatunapaykuyta kamachikaychis apachikichis hatu marqaynita apachikichis kay wayrawasimanta pacha. Un abrazo muy grande a todos nuestros hermanos en toda la provincia de Cotabambas, en Chumbivilcas, Grau, allá en Paruro, en Antabamba, hasta donde llegue Radio Surfuy, la voz de todos. Bienvenidos y bienvenidas al programa Pachamamanchis. Hoy día estamos, pues, como todos los sábados, acompañados de nuestros amigos de la Gerencia de Medio Ambiente de Minera Las Bambas. El día de hoy es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, ¿no? Vamos a hablar ese tema. Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Y para eso, hoy día vamos a contar con la presencia de nuestros amigos especialistas de la Gerencia de Medio Ambiente. El día de hoy tenemos como invitada a la ingeniero Elia Marleni Anca Quiroz, ingeniero metalurgista de profesión, con 6 años en minería a tajo abierto de experiencia, 4 años en empresas de gestión de servicios ambientales. Actualmente ella se desempeña pues en la empresa Ambipar, viendo temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en la unidad minera Las Bambas. Bueno, vamos a darle la más cordial bienvenida a Elia. Elia, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Surfuy, muy buenos días. Buenos días, César. Buenos días con toda la población de Cotabambas y todos los alrededores. De verdad es una alegría siempre venir acá y poder compartir un poco más de lo que nosotros conocemos y transmitirles a ustedes qué cosa vamos a aprender el día de hoy. Claro que sí. ¿Qué tal, Elia? ¿Cómo está el clima? Estaba un poco frío hoy día, ¿no?
Todos los días andamos sufriendo con la helada, pero pese a eso ya estamos adaptándonos todos en la zona, ¿no? ¿Cómo está Ambipar, mis amigos de Ambipar? Hay que aprovechar este espacio para saludarles a todos nuestros amigos de Ambipar que a esta hora de la mañana pues están en la sintonía de la radio. ¿Quiénes se encuentran ahí de repente por ahí? Recuérdenles Claro. algunos nombres que estén ahí escuchando quizás el programa de Pachamamanchis. Un saludo muy especial a Wilson Capa, a Miguel Yanque, a Leison Peña Pacheco, a Omar, que está justo ahí escuchando la radio, y a todo mi preciado equipo, que siempre están día a día en el trabajo del tema de medio ambiente acá en Minera Las Bambas. Perfecto, Elia. Hoy día nos trae a colación un día muy importante, la celebración del Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Esto, ¿cuándo se celebra este día? ¿Qué día exactamente se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico? Ya, en realidad se festeja el 3 de julio. 3 de julio, o sea, estamos hablando del día lunes. Así es. El día lunes sería pues el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. ¿Cuándo se celebra este Día Internacional y por qué? ¿Cómo es que comienza esta celebración del Día Internacional Libre de las Bolsas de Plástico? Ya, primero vamos a tener claro ¿Cómo empieza el tema del origen, de cómo generaron los plásticos en realidad, cómo apareció eso. ¿Ya? Lamentablemente, el tema de la industria ha hecho generar la necesidad de tener que empaquetar algo. Y al ver el tema de presupuesto, el tema del material, lo optaron por el más económico. Se podría decir que agarraron nuestro recurso no renovable y empezaron a transformarlo. En este caso, utilizaron netamente el petróleo y sus derivados para poder hacer netamente la fabricación de estas bolsas para poder empaquetar o llevar un producto o trasladar tipos de productos, sea pequeño, mediano o grande. ¿Ya? Entonces, de ahí se generó mayores cantidades de plástico a nivel mundial. El haberse generado tanto, a un principio pareció una ayuda para nuestra gente, para cada ser humano que estaba ahí, acá. Es más, ahorita mismo nosotros nos damos cuenta que en algún momento siempre encontramos personal que pide, ¿y mi bolsita? Una bolsita, por favor, me lo da en bolsa, por favor. Entonces, Sí. el criterio de cada persona, el tratar de utilizar más bolsa. Lo mismo sucedió antes. Pero ha llegado un punto en la cual tanta generación de bolsa nos ha generado un problema ambiental. Que no estábamos conscientes desde un inicio. ¿Por qué? Porque ya no damos un uso adecuado, sino uno inadecuado. ¿Ya? Es ahí que el 3 de julio se celebra netamente el día de utilizar menos las bolsas plásticas, ¿ya? Claro que sí. A nivel mundial, ese día está reconocido como Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Ahora, ¿qué nos genera ese día? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué existe ese día? Simplemente para que podamos concientizar sobre la necesidad de reducción de uso de las bolsas plásticas y fomentar un consumo responsable por cada ciudadano. Perfecto. Un tema importante también, hablamos, ¿no?, del origen de las bolsas de plástico. ¿Se tiene un tema histórico del origen? ¿Cuál es el origen de estas bolsas de plástico? ¿De qué se hace finalmente las bolsas de plástico? ¿Cuál es su materia prima? Y de repente por ahí, ¿cuántos años demora en degradarse o en desaparecer de la naturaleza una bolsa plástica, Elia? Genial. Les comento un poco sobre ese tema. Nosotros tenemos un recurso no renovable llamado el petróleo, ¿verdad? Y este tiene sus derivados. Ya al nosotros trabajar el derivado de este recurso, bueno, generamos el polietileno, que es un plástico comúnmente utilizado para creación de este tipo de plásticos que cada día utilizamos, ¿ya? Esto más o menos sucedió iniciando la Segunda Guerra Mundial en el 1933. ¿Ya? Aparte de eso, en 1979 las bolsas de plástico salen como comercio al resto del mundo y son totalmente más utilizados en Estados Unidos, ¿ya? Llegando a por lo menos llevar a un 80% del mercado de bolsas en Europa. Entonces, las empresas de plástico comienzan a comercializar en mayor cantidad este producto como si fuera tanto papel y una bolsa reutilizable. Ya, ojo, cuando hablamos de reutilizable, la bolsa no ha sido generada para darle solo un uso, sino para darle un segundo o más usos. Ya, en el 2018
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha destacado que hay países que estudian el tema de la promulgación de una ley que nos pueda ayudar a los problemas que acarrean el uso de las bolsas plásticas. Justo así, en 2018 en Perú ya existe una ley para poder hacer ese consumo responsable. En el 2020 ha habido un problema masivo de desechos y China ya se compromete a fortalecer el control nacional de la contaminación por plásticos. ¿Ya? Entonces, ahí es donde inician la era de reducción de plásticos de un solo uso. En el 2022 hay un hito importante que cambia el rumbo del plástico. Estados Unidos acuerda apoyar un tratado global para combatir esa contaminación oceánica por los plásticos, teniendo una base sólida para poder indicar a manera internacional de cómo se va a desarrollar estas leyes. Claro, eso sería sí. Un poco más de historia. Un poco de la historia de los plásticos, ¿no? En realidad es un fenómeno bastante fuerte en nuestra sociedad el uso de plástico. Usted va a una tienda, 1 kilo de azúcar, ¿en qué le dan? En una bolsita plástica. Usted va a comprarse diariamente un sol de pan, ¿y en qué le dan? En una bolsita de plástico, ¿no? Usted se compra 1 kilito de papa, ¿en qué le dan? En una bolsa de plástico. Nuestros hermanos comerciantes están acostumbrados a dar, y seguramente a esta hora nos están escuchando, pues, en Chalhuahuacho, en las diferentes ferias dominicales, a dar todo en plástico. Yo recuerdo cuando era niño, le hablo del año 1990, 91, aquellos años, pero cuando me mandaban a comprar, digamos, pan, o me mandaban a comprar, en este caso, en estos años, azúcar, yo recuerdo que las señoras que vendían azúcar, tenían pues sus, en este caso, sus tienditas, te vendían el kilo de azúcar pesado en una bolsita de papel o en papelito, y de ahí lo empaquetaban. Y tenía una manera muy especial de empaquetar y entregártelo el azúcar. Ibas a comprar pan en tu bolsa de pan. Había una bolsa especial que en la casa estaba para ir a comprar pan a la tienda, ¿no? Y aparte que tenías tu panera también en el centro de la mesa. Antes, acá en la provincia de Cotabambas, allí en este caso en las provincias altas, la compra se hacía en las liglias, en las talegas, no sé si recuerdan, ¿no? Había las taleguitas donde podías, e incluso enviaban pues los productos desde acá, desde Cotabambas hasta la ciudad del Cusco, en secadores, en talega. Mandaban en un secador bien amarrado el queso. Y las mamás de Cotabambas o de Chumbivilca se agarraban y decían: hijo, te estoy mandando 2 moldes de queso, me lo guardas en el secador y me lo haces regresar. Imagínate el problema que se hacían las mamás de cuando no regresaba el secador. ¿A cuántos no les jalaban la oreja? ¿Dónde está mi secador? ¿Dónde lo has perdido? ¿No? Porque era una herramienta especial para empaquetar algunos productos que mandaban desde las zonas altas hasta las ciudades cuando eran estudiantes. En mi caso, yo cuando era estudiante, ¿no? Mi papá mandaba algunos productos en secador o en alforja, ¿no? Para que podamos estudiar allá en la ciudad del Cusco. Entonces, estas prácticas se han ido sustituyendo por el plástico, ¿no? Ahora en bolsa plástica. Jabasta, Ricky, Camachinko, Coscoman, Apachinko, Coscoman, y Mapi. Plástico bolsapi. Y mataruanco chaymanta riki que bolsat japironco coscopi tañuronco chaymanta basura piña chay bolsa riki. Entonces esto se ha ido perdiendo. ¿Y qué está pasando? Tanto uso de bolsa plástica, estamos contaminando el medio ambiente, tenemos animales que se enferman. ¿Por qué? Porque usted ve en el campo botada una bolsa plástica donde, digamos, ha tenido fruta, va una oveja y va por el olor guiado a fruta y se come, termina comiéndose esa bolsa plástica, ¿no? ¿Y qué pasa? Después, pues, esta ovejita muere en el camino, ¿no? Entonces, lo que nosotros como, digamos, adultos responsables, personas sensibilizadas, debemos ir y recoger todos estos plásticos y tratar de desaparecer. Pero no solo es limpiar estos plásticos, sino también es tratar de no usarlos. Una buena práctica que he visto en estos últimos tiempos y implementado por algunos familiares míos es que cuando van al mercado se llevan sus bolsas de mercado y van, véndeme habas. Las señoras ya están inmediatamente sacando bolsa plástica. Eso, no me des en bolsa plástica, déjalo, ponlo acá nomás a mi bolsa. Y comienzan a juntar ahí la papa, las habas encima, todo esto, ya en la casa. ¿Y qué pasa cuando llegan a la casa? Tienes menos bolsas.
porque en realidad también para muchas familias el deshacerse de las bolsas es todo un reto. Llegas a tu casa y todos los productos, en algunos casos, lleno de bolsa. Viene el lavas con su bolsa, las lisas con su bolsa, el tarwi con su bolsa, todo llega con su bolsa. Y al momento de desempaquetar para que acomodes en tu cocina, ¿qué encuentras? Bolsa amontonado más que los productos, ¿no? Y eso genera pues un problema y te hace sentir mal. Muchas veces, si es que tienes un poco de conciencia ambiental, te dices, oye, tanta bolsa, ¿y qué hago con tanta bolsa acá? ¿No? Entonces es un poquito más de entrar en sensibilización y en conciencia de cómo estamos usando las bolsas, y no es de un solo uso, ¿eh? Si vas a usar, ya no hay otra, de repente por ahí otra alternativa y necesariamente necesitas llevar un producto y necesitas una bolsa, ya pues, pero trata de darle el mayor uso posible a esa bolsa, Elia. Excelente, César. Ahí compartirles también, según los estudios que se ha realizado, nosotros los pobladores en el campo tenemos más cuidado en el uso de los plásticos. Claro. Pero eso a medida de que, lamentablemente, para hacer ese cambio hemos tenido que tener pérdidas. ¿A qué tipo de pérdidas me refiero? Cuando una vez compramos una bolsa, se lo comió el perro, se lo comió el ganado, se lo comió el caballito, ya se enfermó. Y ante esa enfermedad, como dueño propietario de esos animales, empiezo a cuidar. Ya no tengo que estar limpiando mi zona, mi pastizal, viendo si están arrojando algunos desperdicios de plástico. Entonces, a veces con eso hemos generado que seamos conscientes en el tema del cuidado, ¿no? Por cuidar a nuestros animales, reducimos el consumo de plástico. Sin embargo, en el pueblo, en las ciudades grandes, todavía no se da el efecto, porque todavía no somos conscientes. Por ejemplo, yo estoy segura de que en ese momento dicen, entonces, ¿en qué voy a llevar pues mi pan? ¿Cómo me va a dar pues el arroz? Se va a echar, necesito bolsa, necesita plástico, ¿ya? Ojo, este tema de reducción de uso de bolsas de plástico no se refiere a que haya una eliminación total del plástico, sino simplemente tener un consumo responsable, saber utilizar. Yo tengo una bolsita del arroz, del azúcar, ya está. Esa bolsita la puedo seguir utilizando para yo mismo desgastarla, y cuando ya esté desgastadita, ahí recién puedo desechar. Algunos me dicen, no, ¿sabe qué? Yo mi bolsita, después de sacar todo y ponerlo en mis tazoncitos, las quemo. Oh, pareciera que ya eliminamos todo el problema. No. Lamentablemente, el hecho de quemar las bolsas de plástico, aún a sabiendas de que ha sido fabricado de un derivado de petróleo, contamina el medio ambiente. Claro que sí. Bueno, esto es importante lo que dices, ¿no? Hay que saber cómo reducir las bolsas de plástico. Hay que también saber cómo hacer la disposición final de las bolsas de plástico. 8 de la mañana con 25 minutos. Elia, hoy día tenemos también algunos premios especiales para nuestros amigos que están en la sintonía de la radio. No sé si podemos mostrar a la cámara qué hemos traído hoy día para nuestros amigos que están en la sintonía de Radio Surfui. Bueno, nos pueden ver los que están a través de la plataforma de... facilítame. Están a través de la plataforma del Facebook. Pueden ver, tenemos una bolsita de tela especial. Puede ser también para poder llevar, digamos, a ver algunos productos, sus chimpunes, o de repente ir de compras, y también acá podrías llevar perfectamente algunos productos, ¿no? Puedes usarlo como una bolsita, ¿no? Es una bolsita de tela con nuestra calaigua. Y bueno, ahí está, de nuestros amigos de la Gerencia de Medio Ambiente. Hoy día vamos a premiar a nuestros amigos que estén en la sintonía, y también tenemos un tomatodo. Gracias, ahí está el programa Pachamamanchis, ahí dice Pachamamanchis, de la Gerencia de Medio Ambiente. Entonces, son 2 premios que hemos traído el día de hoy. Muchas gracias a nuestros amigos de Medio Ambiente. Nos han traído su bolsita de tela y su tomatodo para los que están en la sintonía del programa Pachamamanchis. Les vamos a avisar en unos instantes en qué va a consistir el premio, cómo vamos a premiar, porque vamos a formular unas preguntas en el programa y les vamos a pedir que nos escriban al WhatsApp, o si no, a la transmisión en Facebook del programa Pachamamanchis. Bueno, vamos a mostrar una vez más, a ver, los que están conectándose también al Facebook, los que están, si están conectándose al Facebook, van a poder ver cuál es el premio. Es un bonito tomatodo
¿no? Para que puedan tomar ahí su agüita, llevar su agüita, su refresco y una bolsita de tela para nuestros amigos que están en la sintonía del programa Pachamamanchis, ¿no? Perfecto, gracias Elia. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos con más aquí en Pachamamanchis a través de Radio Surfuy, la voz de todos. Vamos a una pausa, Elia, y volvemos con más en este Día Internacional Libre de las Bolsas de Plástico. Regresamos. He venido por esto mal solamente porque te Estás en la hora de Pachamamanchis. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 30 minutos. Amigos de Radio Surfuy, el día de hoy estamos conversando en nuestro programa medioambiental de Pachamamanchis. Estamos hablando acerca del Día Internacional de Libres de Bolsa de Plástico o de las bolsas de plástico, que se celebra el próximo 3 de julio. Atentos, atentos, el 3 de julio. A las 8:40 vamos a soltar 2 preguntas y nos van a poder responder vía WhatsApp o también vía mensaje en la transmisión en Facebook. A las 8:40 lanzamos la pregunta, muchísima atención, y el número telefónico de la radio es el 974-782420, ustedes conocen, 974-782420, a ese número nos pueden escribir la respuesta. Estamos con la ingeniero Elia Marleni Anca Quiroz de la empresa Ambipar, perteneciente también a la Gerencia de Medio Ambiente. Estamos hablando entonces acerca del Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Elia, ¿qué sucede con las bolsas de plástico una vez de su uso? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema que nos genera? Ya, César, ahí viene la parte triste, pues. A veces el tema de reconocer cuáles son los efectos de no hacer un uso, se podría decir, responsable de estos residuos, ¿ya?
El plástico es un principal enemigo, primero, en el tema del medio ambiente. ¿Qué hace en el medio ambiente el plástico? Primero, contamina el suelo y el agua, congestiona las vías fluviales y se intensifican los desastres naturales. ¿Ya? También se estima que para cada año, 2050, que es un porcentaje del 99% de las aves marinas, habrán ingerido, consumido el plástico. ¿Ya? Eso es lo que afecta a nivel de medio ambiente. Ya, pero como dicen algunos, yo no estoy en el campo, yo no veo eso, yo ni siquiera vivo al lado del mar, yo no veo. Ahora vamos a ver cómo nos afecta en la salud a nosotros. Perfecto. Ya. Primero, el hecho que los plásticos obstruyan las redes de alcantarillado se convierten en focos infecciosos. ¿Por qué? Aparecen mosquitos, ratas, etcétera, y elevando el riesgo de transmisión de la malaria. Ahora, ¿qué más? También, al estar mucho tiempo ahí en el alcantarillado, liberan sustancias tóxicas. Y cuando los quemamos, unas emisiones también que son químicas y también son tóxicas. Entonces, seguimos ahí impactando de manera negativa la salud. Luego, las pérdidas en el bienestar, una contaminación visual. ¿A quién le gusta ver un montón de plásticos tirados por doquier en las calles? A nadie. Genera estrés. Tú ves eso, no lo recogemos a veces porque está totalmente embarrado, mezclado con diferentes tipos de alimento y generan una contaminación a nuestra vista. Otro, el tema de la contaminación de la cadena alimentaria. Todos al final agarramos esa bolsa y así nuevecitas de la fabricación colocamos los alimentos y a veces decimos que está limpio. Claro. Pero al ser un derivado de petróleo, al final de cuentas es un elemento que utiliza solamente por una o dos veces, la cual genera que nosotros también estemos incurriendo en un riesgo al tema de salud. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Un impacto económico. Nos causan pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque la pesca, el turismo, el transporte marítimo disminuyen. Y al disminuir, lamentablemente, es por el mal uso de ese recurso, de ese plástico que tenemos. Ya hay menos cantidad de peces, menos cantidad de repente de turismo, porque esa zona no la vas a llevar a un turista para que vea cómo están tus residuos, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Las plantas que generan este tipo de plásticos crecen aparentemente para ellos, pero para nosotros ya nos genera un gasto, porque ahora el plástico, según la ley, ya no es gratis, ya no le deberían de dar gratis, está regulando una ley. ¿Para qué? No para que sea difícil para nosotros. Alguna vez vi a unas madres de familia en un mercado decir, ¿cómo es posible que ahora la ley diga que tenemos que comprar los plásticos? No, señores, a veces no hay que ver las cosas negativas siempre, sino de forma positiva. Con esa ley, lo único que está regulando es decir, señora, en vez de comprar plástico, utiliza una bolsa de compras y así, primero, dejas de gastar y segundo, cuidas el medio ambiente. Claro que sí, Elia. Importante lo que tú mencionas, ¿ves? Hay que acostumbrarnos, hay que volver a aquellas prácticas que eran unos hábitos para mí saludables, hechos por nuestros abuelos, incluso por nuestros padres y madres en su juventud y niñez, cuando se usaba estas bolsas de tela para el pan, las bolsas especiales para el azúcar, ¿no? De repente el papel donde envolvían, ¿no?, el azúcar, el arroz, el fideo para la venta, y dejar de lado ya el uso del plástico. Esto es un tema saludable para nuestra Pachamama, para nosotros como seres humanos. Otro tema, por ejemplo, en el que también quizás las industrias, por querer vender más, muchas industrias comienzan a generar estos envases de plástico, han estado promoviendo estos plásticos que son biodegradables, dicen, ¿no? Que creo que son hechos de algún almidón especial, pero que todavía es costoso su producción. Yo recuerdo de niño, otra vez vuelvo a estos ejemplos de niño, que para ir a comprar una gaseosa a la tienda tenía que ir con su envase de vidrio, ¿no? Hasta ahora todavía, ¿no? Como que se está recuperando. Pero ha habido un momento en que todo era botella descartable, botella descartable, botella descartable. Y esto pues genera una mala práctica. De repente te genera facilidad,
pero a la larga estamos generando focos de contaminación, focos de infección para nuestras ciudades y nuestras comunidades. Evitemos el uso de la bolsa de plástico. Atentos, amigos, a la pregunta. A ver, vamos a recibir, tenemos en esta oportunidad para premiar una bolsa tipo chimpunera de la Gerencia de Medio Ambiente que nos están regalando con su Toma Todo, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que responder, no? ¿Cuáles son? Nos tienen que indicar algunas prácticas, por lo menos 3 prácticas, para reducir el consumo de plástico. 3 prácticas para reducir el consumo de plástico. Y también de qué, y los que también nos respondan, de qué recurso no renovable está hecho el plástico. ¿De qué está hecho el plástico? Esas son las 2 preguntas. Nos responden cualquiera de las 2 preguntas vía WhatsApp o vía mensaje al, en este caso Facebook, uno al mensaje Facebook y otro al WhatsApp, y les vamos a premiar con estas bolsitas de tela y su Toma Todo. Aparte, ya Radio Surfuy va a premiar a las llamadas ya también. A ver, don Chinchilico, señor operador, si me prende la cámara, por favor. Gracias, muy bien, muchas gracias. A nuestros amigos que también están en sintonía de Pachamamanchis, ahí tienen una hermosa gorrita de Surfuy para el frío. Es un chullito bonito de Radio Surfuy y su llavero. Ahí está. Para las personas que llamen en estos momentos al número telefónico de Radio Surfuy y nos den la respuesta de qué recurso no renovable está hecho el plástico, se van a llevar automáticamente su chullo y su llavero de Radio Surfuy. Es un chullito para el frío, bastante abrigador de Radio Surfuy. Así es que el 974-782420 está a su entera disposición. Don Chinchilico puede mostrar, vamos a mostrar, no lo corte todavía la cámara. Ahí está, muchas gracias. Ahí está este chullito y este bonito llavero de Radio Surfuy para ustedes, para que las personas que estén en sintonía. A la llamada telefónica premiamos con el chullo y el llavero de Radio Surfuy. Muchas gracias, don Chinchilico. Continuamos, Elia, con el programa. Nos dice Gina Sánchez, a ver, excelente programa. Poco a poco disminuiremos el uso del plástico y la actitud y responsabilidad de todos, ¿no? Saludos, César y Elia. Muchas gracias, Gina, por estar en la sintonía de la radio. Continuamos con Pachamamanchi, Huejecuna, Panaicuna. Entonces, ya están lanzadas las preguntas. Indíquenos, por favor, una práctica cotidiana para reducir el uso de plástico. Tenemos llamada telefónica. A ver, vamos con esta llamada. Aló, buenos días. Muy buenos días. Hola, papá lindo. Maimanta o Ajaricamushanki. Amarupata, Mara. Desde Amarupata, en el distrito de Mara. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Wilber Copa, Córdoba. Wilber, cuéntame, a ver, vamos a ir por el chullo y por el llaverito de Radio Surfuy. Wilber, a ver, coméntame, ¿de qué está hecho el plástico? Está de un derivado de petróleo. ¿Cómo se llama ese derivado? Polietileno. Muy bien, de polietileno. Muy bien, Wilber. Te has hecho ganador a tu gorrito y tu llavero de Radio Surfuy. Te lo vamos a dejar en Huillanahuasi de Chalhuahuacho. El día que vayas a Chalhuahuacho, lo recoges, o si no, mandas a uno de tus amigos o familiares a Huillanahuasi de Chalhuahuacho para que pueda recoger el gorrito y su llaverito en Huillanahuasi con la copia de tu DNI para que puedan ahí hacer la entrega correspondiente. ¿Te parece, Wilber? Sí, ok, gracias. Listo, sí. Un abrazo, Wilber. Gracias. Gracias. Chao, nos vemos. Una llamada más, rápido aquí al programa de Pachamamanchis. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Hola, güey, ¿cuál es tu nombre? Alejandro Pañura Puma. A ver, un ratito, vamos a anotar. Alejandro Pañura Puma. Pañura Puma. ¿Desde dónde me llamas, Alejandro? De casa. Listo, desde casa. Muy bien, Alejandro, perfecto. Pregunta para ti, al toque nomás. ¿De qué está hecho, de qué recurso no renovable está hecho el plástico? Derivados de petróleo. ¿Cómo se llama ese derivado?
Polietileno. Polietileno. Muy bien, listo, Alejandro. Recoges tu premio en Huillanahuasi desde mañana. En la mañana va a estar ahí en Huillanahuasi tu premio. Un gorro y un llavero de Radio Surfui, ¿ya? Gracias. Listo, Gracias. muchas gracias. Muy bien, ahí cerramos la participación para nuestros amigos que están conectándose por el teléfono porque todavía hay programa que desarrollar. Ahora vamos a esperar que nos escriban pues al WhatsApp y también nos indiquen algunas prácticas para reducir el uso o el consumo del plástico. Escríbanos al WhatsApp o al Facebook de Radio Surfui. En este momento estamos pues lo que venga en el Facebook de la radio va a ser netamente para una bolsita y su toma todo en este caso del programa Pachamamanchis. Así es que atentos. Sí, nos escriben al WhatsApp de la radio. Buen día, Radio Surfui. El plástico está fabricado de derivados de petróleo llamado polietileno. No nos ha puesto su nombre nuestro amigo. Ahí necesitamos urgente su nombre. Buenos días. Está hecho de petróleo derivado del polietileno. Nos dice acá Demara Giovanni. Giovanni nos escribe. Perfecto, otro más. A ver qué dice acá. Hola amigos de Radio Surfui, estamos escuchando desde Arequipa. A ver, él nos recomienda, nos dice, es una pena que estén muriendo diario los lobos de mar, aves de todo tamaño. Es una desesperación en este caso, para los que se ven morir estos animales y nadie está haciendo nada. Qué pena, amigo. El derivado del plástico va a ser, dice, es el de petróleo. No usar plástico para las compras, llevar un utensilio de tela, me dice acá. Muy bien, Johnny me vuelve a escribir. Su nombre es Johnny Ángeles Hurtado. Muy bien, Johnny Ángeles. Bueno, Johnny se va a llevar su bolsa y su tomatodo, Elia. ¿Ya? Ahora vamos a esperar el mensaje vía Facebook. Wilber, tú ya tienes tu premio. Wilber nos ha vuelto a escribir. Del 3 de julio se celebra el Día Internacional de... a ver, tú, Elia, tú misma, a ver, por favor, puedes darnos lectura qué dice ahí mientras yo voy ordenando aquí estos mensajes. Sí. Muy bien, Johnny es el ganador por WhatsApp, ya, el que ha mandado su mensaje, nuestro amigo Johnny Ángeles Serrano Hurtado. Johnny, por favor, nos dices dónde vas a recibir tu premio. Vamos con el ganador en el Facebook. Ya, a ver, Todavía no hay, ¿no? No, todavía no hay, pero... ¿Pero qué nos dice Wilber? Wilber, por ejemplo, nos pone a participar acá en el grupo, dice, el 3 de julio se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. E inició el uso del plástico en 1933. La bolsa de plástico era fabricado de derivado de petróleo llamado polietileno y en 1979 sale en comercio a Estados Unidos y Europa. Creo que estaba atento, bastante atento. Muy bien, Wilber, ya te vamos a regalar por tu atención un premio sorpresa más para ti, Wilber, ya lo recoges en Huillanahuasi, porque tú ya has ganado vía llamada telefónica, te has ganado tu chullo y tu gorro, ya un premio sorpresa más especial para ti. Nos falta el ganador vía Facebook, muchísima atención, ¿ya? Nos dice, a ver, Roger Hualpayunca Uzcapi, Roger me parece que está allá en Hadbay, nos dice, aplicar las 3R, reduce, recicla y reutilice. ¿Qué dice Elia? Vamos bien. Vamos bien, a ver, usted decide, usted es ama y señora de este premio. Dele su premio, por favor. Ya, listo, se lleva su premio para Roger Hualpayunca Uzcapi, allá, que nos ha escrito, pues, reducir, pero sería bueno que nos ponga un poquito más ahí de ejemplo, ¿no? Roger, allá en Cusco, me dice, Roger, a ver, por ejemplo, ¿cómo vas a reducir? De repente reciclar, ¿cómo reciclar y reutilizar? De repente por ahí, para allá, para entregarte completamente tu premio, Roger. Mientras tanto, nosotros continuamos con el desarrollo del programa. Coméntame, Elia, tenemos aspectos que puntualizar en este tema del plástico, ¿no? Es preocupante cómo el plástico está muchas veces inundando nuestros hogares, inundando nuestras comunidades, inundando nuestras ciudades. ¿Qué es lo que debemos comenzar a hacer nosotros como ciudadanos? Ya, antes de decirle exactamente qué podemos hacer nosotros, les voy a dar un datito más, ¿ya? En el 2018, en diciembre, justo apareció una ley en Perú, que fue la ley 30884, ¿ya? ¿Qué hace esta ley? Regula el plástico de un solo uso,
¿ya? Y otros plásticos no reutilizables, los recipientes de envases descartables, como el poliestireno expandido, que es el famoso Tecnopor, que ahora habrán notado que ha desaparecido, ¿ya? Porque ese es un elemento altamente contaminante. Y están apareciendo solamente plásticos de un solo uso, que son los túperes de plástico que ustedes conocen, ¿ya? Ahora, también han visto un tema de importe por consumo, que es el tema de cuando van a una tienda comercial, por ejemplo, a un inicio de 2019 estaba a 10 céntimos. Según la ley, en el 2020 aumenta a 20, 21 a 30 céntimos. En el año 2022, 40 céntimos. Para este año, ya el monto del plástico es 50 céntimos. Y todos los años que vengan, una bolsa de plástico va a estar 50 céntimos. Y ahora me dirán, pero ¿cómo es posible que el Estado tenga que poner montos hasta a las bolsas? Señores, lo que el Estado está tratando de decir con esta ley es decir, señores ciudadanos, por favor, evitemos comprar plástico, si no utilicemos otra herramienta. Pero como a veces nosotros nos hemos quedado en la costumbre, queremos nuestra bolsita, queremos nuestro plástico. Y pese a eso, seguimos pagando ese monto por el plástico. ¿Se dan cuenta? O sea, el error no es acá el Estado que ponga un monto. El error es que nosotros nos hemos mal acostumbrado a querer todo con una bolsa. Es ahí donde se genera la estrategia del Estado de decir, a ver si aumento, ¿lo comprarán? Y nosotros, listo y presto, lo compramos con ese monto. No nos incomoda. Entonces, ¿se dan cuenta? Evitemos. Ahora, como decía César, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo reducimos? Todo el mundo utiliza plástico. Señores, acá el hecho de que alguien todos los días utilice plástico no quiere decir que está hablando de ti. Nosotros como personas responsables decimos, si mi amigo anda pidiendo hasta la comida en plástico, yo quiero llevar mi tupper y voy a llevar mi tupper. Porque así quiero que me atiendan. Claro. Entonces, nosotros decidimos, no otras personas por nosotros. Igual, quiero comprar pan. Yo he visto, por ejemplo, algunos vecinos que ya están entrando en esa estrategia de poder hacer un consumo responsable. Tienen su bolsita de tela que es netamente para el pan. Y llevan esa bolsita y siempre están al tanto de recibir sus alimentos, como es el pan de cada mañana. Ahora, hay también estrategias de panificadoras que te regalan un pan más cuando no traes bolsa. Entonces yo digo, hay también personas responsables en ese asunto. No todos somos, como dicen, te dan bolsa porque quieren, sino también hay que saber forjarnos bien desde ahora y decir, a ver, nuestra nueva práctica ambiental, ¿cuál va a ser? Entonces, aprender por ese lado. Ahora, el tema del agua, el tema de consumir líquidos durante el día. Hay personal que día a día agarran sus vasos con sus sorbetes, que cuesta casi 2 soles cada uno, para llevarse una gaseosa, un refresco, pudiendo darle un segundo uso a una botella. Claro. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahora me dicen, pero ahora se ha generado el tema de los biodegradables. Señores, a tanta necesidad del consumidor, porque tenemos todavía esa mala formación de utilizar de manera irresponsable el plástico, se generan estas empresas que elaboran los materiales biodegradantes. Eso no quiere decir que cuesta más barato, al contrario, cuesta más caro. Pero eso lo hacemos con el fin de cuidar el medio ambiente. Y como hay consumidor, van a seguir apareciendo esas empresas generando ese tipo de residuo ahora, ¿verdad? Claro que sí, esto es importante lo que mencionas. Como tú dices, ¿no? En el 2019 la bolsa plástica estaba a 10 céntimos. 2020 ha subido a 20, de ahí a 30, ahora 40 céntimos en el 2022 y ahora está en 50 céntimos. Y no es porque quieran ser malos, porque quieran de repente por ahí pedirle más dinero al pueblo, no. Lo que pasa es que el mismo gobierno, y eso es bueno que nuestro país esté pensando en esto, ¿no? En regular el uso del plástico y fomentar el uso de bolsas de tela, el uso de otros recipientes para hacer la compra de nuestros productos. Hace poco vi una publicación en una entidad del Estado que decía, si algún establecimiento comercial te da tus alimentos en envases de Tecnopor, denúncialo a este número.
¿Por qué? Porque el Tecnopor también es un plástico, es un derivado del petróleo que hace bastante daño y genera bastante contaminación en nuestro país, ¿no? Y se ha hecho una lucha frontal, a pesar de que hay empresas que detrás han tratado en el Congreso de presionar, de que no se saquen leyes, pero se está sacando leyes bien drásticas en favor del medio ambiente. Hay cosas que también hay que resaltar que se han hecho a través del Congreso, de repente en congresos anteriores, que están ayudando a que se proteja más nuestra biodiversidad, se proteja más, un poco más nuestro medio ambiente. Y un ejemplo también es el uso de plásticos. Usted hace años, cuando iba al supermercado y en el supermercado le daban todo en bolsas de plástico, ahí decía, ¿no? Plaza Vea, grande, Mercado La Canasta, Mercado Metro, ahí grande, haciendo propaganda. Ahora usted va y le dice, ¿va a querer bolsa de plástico? Sí, 50 céntimos, 30 céntimos le va a costar. Y dice, no, mejor me lo llevo en el carrito de compras y me lo llevo hasta afuera, o no tendrá una caja. Hay algunas otras empresas que dice, tengo caja de cartón, si quiere se lleva una caja de cartón, que de repente es un poco más saludable que estar llevando bolsas por todo lado. Ahora otro tema es que también pues todo viene empaquetado, ¿no? Y eso también genera bastante bolsa, bastante residuo plástico, Elia. Y eso también yo creo que más adelante, poco a poco, se va a tener que ir regulando para disminuir el uso de plástico. Acá en Las Bambas se ha hecho un trabajo bastante interesante para los dispensadores de agua. Recuerdo que años atrás todos los dispensadores tenían ahí sus vasos, de vasos de plástico, vasos de cartón, para que puedas servir, tomar tu agua y desecharlo. Imagínate cuánto estábamos de repente por ahí haciendo mala práctica, pero después dijeron, nadie va a tener ahí vasos. ¿Quieres tomar agua? Lleva tu taza o lleva tu toma todo. Y te sirves tu agua y sigues con tu jornada laboral. Y ahora todos, por no decir, la mayoría, por no decir todos usan pues su tacita o bien su envase Tecnopor para consumir de repente algún líquido dentro de las oficinas. Y eso es bueno, porque estamos dándole mayor uso a recursos como la taza, recursos como el toma todo, para de repente actividades cotidianas que necesitemos como seres humanos. ¿Qué otras prácticas está desarrollando Las Bambas dentro de su operación minera para reducir el uso de plásticos? Mira, César, por ejemplo, parece algo que no va a sumar, pero en el medio ambiente todo suma. Claro. Ahora, por ejemplo, en el tema de lavandería, antes se daban en bolsas para la entrega de la lavandería de ropa sucia. Ahora, en cambio, han generado unas bolsas de tela para colocar la ropa sucia. Entonces, así la entregan de esa manera. Ahora, hace un par de años atrás, el Tecnopor era el día a día para nosotros, todos los contratistas. Claro. Cantidad de ese tipo de residuo. Pero ahora ya no, se ha prohibido totalmente. Ya no hay restaurantes que atienden con un tupper de Tecnopor. Ahora me dirán, pero el Tecnopor siempre han utilizado, no ha pasado nada. Señores, lamentablemente los efectos no son rápidos, porque si los efectos al medio ambiente fueran así de rápidos, señores, ahorita quizá nosotros ya estaríamos sintiendo todos los malestares, todos los efectos. Pero gracias a Dios tenemos un ambiente que sabe soportar, que es muy resiliente, pero nosotros, como quien dice, te dan la mano y nos pasamos hasta el hombro. O sea, estamos esperando mucho de nuestro entorno cuando nosotros debemos de cuidarlo. Ahora, ustedes habrán notado que en estos últimos años está habiendo un tema de cambios climáticos y decimos, no, el clima está loco. El clima no está loco, señores. Los que a nosotros estamos afectando, somos nosotros los que estamos afectando al medio ambiente. Lo estamos haciendo luchar. A esos arbolitos que botaban una cantidad de oxígeno ahora, de repente necesitan el doble o el triple. O sea, estamos forzando a nuestro medio ambiente. Claro. Pero como nosotros somos ese ciudadano responsable, ¿qué hago? Pero si mi vecino está quemando igual y yo no lo hago, ya pues es igual, no pasa nada. Señores, si al menos una persona dice, yo quiero cambiar, va a haber muchos que también pueden cambiar. Si yo como hermana en mi casa enseño que deben de cuidar el medio ambiente, mis hermanos me van a seguir. Me van a decir, no, Elia no hace esto, así que yo tampoco lo voy a hacer. No, Elia va en la bolsa de tela a comprar pan, yo también lo voy a hacer. Claro. Entonces, damos un ejemplo. Y en el ejemplo es donde se forjan cosas grandes.
todo niño aprende de eso. Entonces, señores, nosotros somos responsables de nuestro medio ambiente y hagamos las cosas como se debe. Perfecto. Muy bien, importante también, Elia, señalar el tema de los mensajes ambientales. Un tema importante para nuestros hermanos, antes de ir a los mensajes ambientales, es recordarles que nadie va a hacer nada por el medio ambiente si no empezamos a hacerlo. No lo haces tú que estás escuchando, ¿no? Si te ven hacerlo, van a comenzar a replicar tus hijos, tus hermanos, como lo decía Elia. Esto es importante. Hay una frase que siempre he escuchado y que dice, ¿no? Una ciudad limpia no es la que más barre, la que a cada rato limpia, sino es la que menos se ensucia. Entonces, ensuciemos menos, contaminemos menos, ¿no? Hay que pensar que la tierra está prestada en este momento de las futuras generaciones. Está prestada de tus hijos, de tus nietos. Tú estás haciendo un uso de lo que más adelante van a tener que hacer uso tus hijos y tus nietos. Entonces hay que respetarlo, hay que cuidarlo, ¿no? El tema, hace muy poco se celebró el Día del Árbol y esto es muy importante también hablar. Imagínense que en la Amazonía se está deforestando de una manera enorme. Se están quitando los árboles, tanto por el lado de Brasil, tanto por el lado de Perú y de Bolivia. ¿Qué está pasando? En Perú, la minería ilegal está destrozando la selva a diestra y siniestra en busca de lo que es el oro, ¿no? Destrozan bosques, destrozan fauna, flora. En Brasil, por el tema de sembrar la soja, que es un alimento que se usa para criar cerdos a nivel mundial y se exporta, para sembrar bastante soja, están deforestando la Amazonía. Rompen árboles de miles de años que están ahí, los destrozan para convertirlos en pampas de cultivo. Entonces, ¿qué está pasando? Que los pulmones de nuestra tierra, que son áreas que dotan de oxígeno, están desapareciendo y están siendo maltratados. ¿Y esto por qué? Porque genera más economía, más dinero. Ojo, otro tema importante es que también hay malas prácticas dentro de nuestras comunidades mismas. Hablamos de la quema de pastizales. En septiembre, agosto, septiembre son meses críticos para Cusco, Apurímac, Ayacucho. ¿Qué pasa? Los incendios forestales, ¿no? Que comienzan a quemar, digamos, una parcela de terreno y se les escapa y se quemó todo el cerro. Y ahí no estamos tomando conciencia. Ahorita estamos en problemas porque se viene el fenómeno del niño global. Ya no es un fenómeno del niño costero que hace años solo afectaba a ciertas partes de Latinoamérica. Ahora es global. ¿Y ahora qué va a pasar? Problemas de sequía, problemas de cambio climático. Entonces, ¿cómo podemos hacerle frente a esto? Y pensando no en ahora, sino pensando de acá a 10 años. Empezar a forestar. Buscar y designar sitios para plantar árboles, que esto es importante. Una campaña de forestación para sembrar y poner árboles en tierra te va a ayudar mucho en mejorar el oxígeno, te va a ayudar mucho en mejorar tu paisaje, generar de repente todo un clima, una biodiversidad dentro de este bosque. Y ustedes, amigos, acá en Chalhuahuacho lo pueden ver. Acá al lado de Carmen Alto tenemos una forestación de pinos muy hermoso, donde ya hace poco he visitado y he podido encontrar lagartijas, he podido encontrar culebras, algunas ranas caminando. Ya se ha generado un clima de biodiversidad importante, ¿no? Fauna. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como ciudadanos aquí en Cotabambas? Protegerlos, cuidarlos y seguir fomentando estas campañas para forestar nuestras tierras. No me van a dejar mentir, yo llegué acá el 2010 y cuando llegué acá a Chalhuahuacho era a la pampa, o sea, los cerros estaban vacíos, ¿no? A través del FOSBAN, a través de las Bambas, hemos empezado campañas de forestar. Hemos forestado con pino, queuña y otras especies aquí en Chalhuahuacho y se han logrado poner más de 2 millones de árboles en todo Chalhuahuacho y Cotabambas. Y usted va hacia Huanacopampa, en Chocoyo, va a ver pinos creciendo de 5 o 6 años, algunos ya de 10 años, grandotes, y eso te llena de satisfacción. Eso está ayudando bastante a nuestro medio ambiente. Ha llegado una compañía minera a ayudar a que se generen estos programas de forestación. Ahora invitamos a las municipalidades, a nuestros frentes de defensa, a que se comprometan. Ellos también pueden dar el ejemplo forestando, ayudando a que nuestro
paisaje en nuestra provincia sea más verde. Llegamos a la parte final, Elia. Nos hemos pasado, creo, unos cuantos minutos del programa, pero les agradecemos a nuestros oyentes, Elia. Tus palabras finales, Elia, ya para terminar. Bueno, a toda la población, tener bastante presente que lo que hemos aprendido hoy se quede para la familia y podamos cuidar nuestro medio ambiente, nuestra tierra, porque al final, a los años que van avanzando, se van a ver los efectos, y cuando se vean más efectos, ahí nuestros hijos, nuestras generaciones futuras van a pagar todo lo que nosotros no hemos podido cuidar ahora. Entonces, señores, tratemos de ser responsables en el tema de consumo de plástico. Segreguemos bien ese tipo de residuos para saber cómo el Estado pueda tratarlos posteriormente. Y ojo, lo que tú enseñas se va a quedar por un largo tiempo, y lo que tú haces mal también los van a copiar tus futuras generaciones. Muchas gracias por la invitación y bueno, hasta una próxima ocasión. Cuídense. Muchas gracias a ustedes, amigos, y nosotros llegamos a la parte final de Pachamamanchis. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Hatu marcarita chasquicamuichis, huaycaicuna, panaicuna, nojaicuña, caicamaya, cancarikikaikilcanchis, Pachamamanchis. Tupasunchis ña, jocas sábado, jamuji y jamujtan, y chaipi parlarisunchis, y mamantariki, maimanakunamantariki, kai Pachamamanchis, escamanta. Kunachale jamunca, que hay programa de salud. Salud en Surfui, se vienen unos instantes, y acá Chinchilico me está reclamando porque ya nos estamos pasando de la hora. Así es que muchas gracias, muy buenos días. En esta ocasión estuvieron con ustedes Elia Anca y César Loaiza. Muy buenos días, permiso, Tupananchis Cama.